Vamos a empezar entonces, va. Am, lo más importante, nuestro canal de comunicación. Y bueno, nuestro canal de comunicación va a ser este. Yo utilizo una plataforma que se llama Google Classroom. Si algunos llevan conmigo, pues también ahí va a estar todo nuestro canal de comunicación. Ahí van a subir las prácticas. Ahí van a, ¿qué más? Recibir todo lo que tengan que hacer de actividades. Si no llegara a venir a la clase, ahí va a venir. Entonces siempre antes de llegar a la clase preguntan, oh, reviso aunque sea, si hay algún anuncio, no va a llegar, si va a llegar, etcétera, ¿no? Ah, bueno, entonces los pasos son muy simples, es crear una cuenta, entrar a esta dirección, crear una cuenta de Gmail, no intenten hacerlo con otro correo, no sirve. Y luego entran a la barra y ahí en el Google Classroom le dan en el más, quiero agregar una clase y es el código de la clase, ¿no? Entonces sería el 67ZQ50. Ahora debe estar todo lo relacionado con la clase, incluso los videos, si no llegan a venir algún día. No hay pretexto para no hacer las actividades, ¿no? Todo lo que vayamos haciendo aquí, pues va a estar la grabación y ya ustedes revisan qué se hizo y lo hacen, ¿no? ¿Sí? Va, perfecto. Entonces, ¿ya lo apuntaron? Apúntenlo. Al final es un cero, ¿no? 67ZQ50, ¿no? Ya, bueno, todos los apuntes, todo va a estar ahí, ¿no? No hace falta más que entrar. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo correcto? Va, perfecto. Entonces, lo siguiente, muy importante también para nosotros, que va a ser cómo los vamos a estar evaluando. Las reglas del juego, ¿no? Y son un montón. Dice ahí 5 páginas, ¿verdad? De reglas del juego. Rayos, ¿verdad? ¿Para qué me metí con él? Bueno, ahí van las reglas del juego. Lo primero es que, bueno, se va a evaluar el laboratorio con 2 piezas problemas. La primera va a valer el 30% y es individual. La segunda vale el 40% y es entrega en equipo. Los equipos los elijo yo. Así es en la industria. Los ponen a trabajar con quien quiera. Entonces yo les voy a poner a trabajar con quien yo quiera. Y ustedes tienen que acomodar, ¿verdad? Si no trabaja, pues ahí lo pondrán en el reporte, yo qué sé, ¿no? Y aparte otra parte que va a ser las actividades. Estas actividades realmente es mismo de las piezas problema, ¿no? Ustedes pueden traer desde el principio sus 2 piezas problemas, la que va a ser por equipos y la que va a ser individual. Y en las actividades yo les voy a pedir, la primera actividad es hacerle fractografía, ¿no? Y entonces hacen un pequeño resumen de una cuartilla de qué hicieron con la fractografía y lo suben. Y listo, ¿no? Básicamente no es echar choro, básicamente es cubrir e ir haciendo lo pertinente con sus piezas problema. Y las actividades son en tiempo y forma. Aquí no hay tolerancia, ¿verdad? No va a haber tolerancia con las actividades porque ya son chicos de noveno semestre. Siento yo que ya van más para allá que para acá. Entonces la idea va a ser, si se cierra la actividad en el Classroom, ya no se entrega, ¿va? Ya murió. Así literalmente hagan de cuenta que su jefe les dijo era para ayer y ya no lo entregaste. Adiós. Entonces simplemente las actividades son el 30%. Si no entregan una de 10, pues no pasa nada. Pero si empiezan a dejar de entregar todas y se empiezan a cerrar las fechas, pues ahí va el problema. ¿Cuál es la idea de las actividades? Pues que vayan haciendo lo pertinente de sus piezas problema, ¿no? Que no se vayan atrasando. Pero luego llegan al final del semestre y quieren hacer todo y nunca sale, ¿no? Nunca sale todo al final. Y dice ahí la cláusula también, vamos a poner tantito más grande. Dice la cláusula importante, ¿verdad? En caso de no entregar reporte o no realizar presentación de alguna de las 2 piezas problemas, automáticamente su calificación es ¿qué? No aprobatorio. Entonces, si el final de todo es entregar las piezas problema y no lo hacen, pues, pues no, ¿verdad? No sería fructífero. Aunque imagínense, ¿no? Entregan una pieza problema y hacen todas las actividades, sacarían 6, ¿no? Una cosa así. Y eso sí lo hacen perfecto, ¿no? Que sí, soy bien barco y les pongo 10 a todo, siempre y cuando lo entreguen bien, no tengan una salvajada de trabajo por ahí. Y bueno, la idea entonces es que entreguen sus dos piezas problema, ¿no? Es el final del curso. Y bueno, listo. Reglas muy importantes para la selección de las piezas problema. Dice ahí la primera, la pieza problema debe presentar una falla no provocada por el alumno. Luego agarran un tornillo ya por urgencia, lo truenan y me lo traen.
Ya pasado, me trajeron una broca y la vimos al microscopio, ya le hicieron dureza, ya se imaginarán, ¿no? Metalografía, líquidos penetrantes, la llevamos al microscopio y en la superficie de fractura se ven líneas de corte, ¿no? Como si le hubieran echado ahí con el esmeril, le hubieran hecho como que se hubiera roto. Se ve, ¿no? Se ve cuando una pieza la, la provocan su falla, ¿no? Y luego dice ahí, segunda, la pieza problema debe haber fallado durante su vida útil y no ser extraída de algún depósito de chatarra. Luego van acá atrás, ¿verdad? Y traen chatarra. Y no es que no esté bien ir a un depósito de chatarra y sacar la pieza problema. El problema es que de repente ya viene oxidada, viene con un montón de cosas porque estuvo mucho tiempo ahí tirada, ¿no? Entonces, de preferencia que haya fallado en su vida útil y ustedes la tomen después de haber fallado, y eso sería lo único, ¿no? Las fallas, dice, por corrosión y desgaste por fricción, son menos recomendables que aquellas que muestran falla mecánica. Sí, sí, corrosión es un tipo de falla. El desgaste, sí, también es un tipo de falla. Pero el desgaste hay muy poco que ver, ¿no? Y en la corrosión, pues ahí están los de corrosión, que se dedican los de corrosión a estudiarlo. ¿Ah? Eso lo vamos a dejar aquí afuera del curso, ¿no? Porque hay todo un curso, toda una rama de corrosión. Entonces, intentaremos que la falla sea, ¿qué? Mecánica. Ya sea que esté doblada o realmente fracturada la pieza. Eso sería lo ideal, ¿no? Para poder traer su pieza problema, ¿no? Y luego dice ahí las fallas por... Ah, no, perdón. La pieza problema debe tener las dimensiones y características necesarias para realizar al menos 3 de las pruebas experimentales. Entonces vamos ahorita adelante, vamos a ver cuáles son las 3 pruebas. Pero, por ejemplo, me traen una antena de conejo rota. Yo digo, ok, vamos a suponer que no la rompiste tú, ¿no? Y ya está la antena de conejo y agarran y dicen, ok, le voy a hacer dureza. Y es así plana, ¿verdad? Es una nada, ¿verdad? Para hacer dureza. Y le voy a hacer metalografía ya desde la montada, ¿verdad? Desde todo eso es totalmente inviable, ¿no? Le quiero hacer este análisis químico allá en el espectrómetro de emisión, el chispómetro, ¿va? Y van y pues es una piececita así y no sirve, ¿no? Y entonces acá, no me le puedo hacer líquidos penetrantes, no, pues está cromado, ya no tiene grietas, entonces ya no le hago nada, ¿no? Ya acabé, ¿no? Entonces, al menos cuántas, tres, ¿verdad? Desde que ustedes seleccionan la pieza y dicen, sí le puedo hacer dureza, perfecto. Le puedo hacer, ¿qué más? Metalografía, ¿es viable? Sí. Le puedo hacer análisis químico. El análisis químico es como el tamaño de una moneda de 20 pesos, 10 pesos, ¿no? La dureza ya saben que tiene que tener un espesor adecuado, no tiene que ser muy delgada, etcétera. Y metalografía, bueno, que sea viable agarrarla o montarla y pulirla, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Que le pueden hacer algún tipo de análisis, ¿no? ¿Cuántas al menos? 3 pruebas experimentales, ¿no? Y luego dice, la pieza problema de ser metálica. Me han traído de repente algo y dicen, mire mi pieza problema, es de un valero y no sé qué, y cuando volteamos es plástico. Y le digo, bueno, pues aviéntatela. Pero ustedes se meten en autogol, ¿verdad? Porque si no saben nada de plásticos, pues aguas, ¿verdad? Aguas. Si no sé ni siquiera si es poliestireno, polipropileno, yo qué sé, ¿no? Entonces ya nada más la ven y dicen, no, pues ya ni siquiera sé cómo analizar, no va a haber metalografía, no va a haber la mitad de las cosas que saben hacer aquí, pues no, ¿verdad? Ya fue. Entonces, ¿mandé? Algo como eso, vea, perfecto, muy bien, trae ahí una, perfecto, ya tiene su pieza problema número 1, adelante, bien, ok, va, perfecto. Recomendaciones para encontrar piezas problema. Si conocen algún compañero que trabaja en alguna empresa, en algún lugar donde falle alguna pieza, familiar, vecino, amigo, primo del amigo, que tenga alguna pieza que haya fallado y que sea interesante analizarla, pues pídanla, ¿no? Seguramente habrá personas que sí conocen gente que está ya trabajando o que no está trabajando, si no, pues deberían de estar empezando a ver eso. Pero bueno, esa sería una opción. La opción número 2, siempre les digo, vayan al taller mecánico de su confianza, al más cercano de su casa. Hay taller de motos, taller de bici, taller de talachas, taller de, yo qué sé, mofles. Hay un montón de lugares en donde arreglan cosas, ¿no? Y en estos lugares, pues tienen un montón de piezas fracturadas, rotas, que las acaban de cambiar. Y a ellos les cuesta dinero deshacerse de ellas, ¿no? Entonces ustedes llegan y les dicen, pues ando haciendo un proyecto de análisis de fallas, tienen alguna pieza fracturada, seguramente les van a sacar 5 o 6 piezas, elige cuál y se las van a vender a un bajo precio. A ellos les cuesta más tirarlas
que realmente a ustedes comprarlas. Entonces, pues busquen una pieza de esa forma. Esa sería la receta, el camino. Además, aprenden un montón de cosas automotrices. Van a ver que es muy fructífero. Han traído piezas muy interesantes de ahí, ¿no? Entonces, ahí, a discreción, ¿no? Vayan, lleven una cegueta si quieren para cortar. Porque luego traen el monoblog, lo cargan y me dicen, traje el monoblog. No, córtale el pedazo que fracturó y de ahí, ¿no? Tómale foto. Ah, bueno, ahorita vamos a hablar de lo de la pieza de llegada y así, ¿no? Pero bueno, esa sería la recomendación. Y dice ahí de preferencia base hierro, aluminio y acero. ¿Por qué base hierro, aluminio y acero? No es porque diga, ay, eso es lo único que existe en el mundo. Me han traído piezas con superaleación, me han traído piezas de helicóptero, bisturís, un montón de cosas. Pero bueno, estas bases son las que analiza mejor el equipo para análisis químico. Sería el primero, el chispómetro. Y luego, número 2, pues son las que más conocen ustedes. O quiero suponer que más conocen ustedes. Si me traen una superaleación, base níquel y no sé qué, pues lo primero que tienen que investigar es cómo atacarla, cómo pulirla, cómo hacerle todo, ¿no? Porque si ustedes se van a aventar con una pieza distinta, ¿va? De una base distinta, pues deben de estar documentados de qué le van a hacer, ¿no? ¿Sí? Esa sería la recomendación. Si es posible que sea de esas tres, si no, si es una pieza muy interesante de otra cosa, adelante, ¿no? Bueno, va entonces. Lineamientos para la entrega de reportes de la pieza problema. Como son dos reportes, uno en equipo y uno individual, dice ahí, no se aceptará entrega extemporánea de reportes. O sea, una vez que ponemos la fecha ahí en el Classroom, se entrega ese día y si no, ya fue, ¿no? Luego dice ahí, las actividades deberán tener referencias bibliográficas en formato APA, referencia de figura, tablas numeradas, con pie de tabla, figura y bla, bla, bla. ¿Qué quiere decir? Ustedes están a punto de escribir una tesis. Si ustedes no lo saben, todo eso les piden, ¿no? Les piden que no digan, en la figura, perdón, en la foto de ahí se ve, ¿cuál foto de ahí? ¿No? Debe de decir, yo nunca lo hago en mis apuntes, pero debe de decir, pie de figura, esta es la figura 1 que trata de esto, y luego en el texto, en la figura 1 se observa tal cosa, ¿no? Sí, y si ocupan alguna cosa de la bibliografía, pues su formato APA abajo con su bibliografía y todo, bien, ¿verdad? Esa sería la primera, ¿no? Dice ahí, entonces todas las actividades deben de llevar eso, ¿no? Como si fuera más formal. Y no califico por kilo, ¿eh? Corto, pero bien hecho, ¿no? Corto, pero bien hecho. Dice ahí, número 2, el reporte debe tener una extensión no mayor, ¿verdad? Una extensión mayor a... No debe tener una extensión mayor a 10 cuartillas. Igual, ¿no? No choro. No me avienten un choro enorme. Van a ver que 10 cuartillas hasta van a tener que quitar cosas, ¿no? De todo lo que vamos a hacer, le van a tener que decir, no, esto lo quito, esto no me sirve, y así, ¿no? ¿Qué otra cosa? Dice, el reporte deberá contener índice y numeración de páginas, debe de estar bien indizado, y eso les voy a enseñar aquí si quieren, ¿no? Una pequeña... no, la portada y todo eso no cuenta, ¿verdad? Bibliografía no cuenta, si quieren, anexos le pueden poner ahí, ¿verdad? Clásico, anexo 1, foto de la pieza, ¿no? Ya, ¿no? Sí, se vale, ¿no? Hacer anexo y decir, bueno, he hecho 2 páginas para allá. El chiste es que corten. ¿Por qué? Son muy buenos. Yo sé que vienen a la UNAM y todo el asunto, pero allá afuera tenemos fama de rolleros, ¿va? Echar rollo. Mucha plática y poca acción. Entonces ustedes tienen que sintetizar su conocimiento y darlo, ¿no? Así de simple. Entonces, bueno, ahí está la idea. Dice, el reporte debe estar organizado en las siguientes secciones, ¿no? Marco teórico, lo clásico, ¿no? Vamos a ver ahí el marco teórico, pues bueno, para qué sirve su pieza, cómo se hace, bla, bla, bla. Y luego de objetivo, hipótesis, por qué pudo haber fallado, los objetivos al hacer la parte experimental o el desarrollo, ¿no? Y luego el desarrollo experimental, básicamente, ¿qué le hice? ¿Cuál fue el resultado? Y qué se puede observar. Y listo, ¿no? Y luego dice ahí, análisis teórico en general, vamos a hacer cálculos. Ningún análisis de falla que se respete. Dicen, pues la pieza se vio que está fea, falló muy feo y listo, ¿no? Tienen que hacer cálculos. El material o el diseño de la pieza supone que soporta tanta fuerza o tal es el esfuerzo al que estuvo sometido, bla, 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 ¿no? Aquí vamos a ver todo lo necesario para que ustedes hagan eso si es que no lo recuerdan, ¿no? Ustedes pueden ahí consultar el video y decir, ya, así se hace, ¿no? Y vámonos, ¿va? Y luego al final las conclusiones, igual cortas, ¿no? La conclusión fue que de acuerdo al diseño está mal, ¿no? De acuerdo al material se observaron poros, bla, 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 estuvo mal. El diseño y el material estuvieron bien, fue problema de desempeño, ¿no? La persona lo forzó de más, ¿no? O algo por el estilo, ¿sí? Así de simple, concluye, ¿no? De acuerdo al observado, tal cosa. Todos los reportes se entregan en 2 formatos
Editable Word, y es para hacerles comentarios. Normalmente no les hago muchos comentarios, más bien si veo algo así muy salvaje que dice, no, pues en el hierro se observó la estructura, no sé, de precipitación por endurecimiento. Yo, no, eso es en aluminios, ¿no? ¿Cómo crees, no? Salvaje. ¿Por qué? Y ahí se lo subrayo. Esto, cuidado, lo dice allá afuera y te corre, ¿no? Entonces, solamente les hago comentarios de ese estilo, ¿no? Cuando es muy grave, ¿no? Y el formato PDF, pues para que quede ahí bonito, etcétera, ¿no? Lineamientos para la presentación de la pieza problema. Entonces van a presentar su pieza problema por individual y todo esto es lo que tienen que cubrir. Número uno, se envía en forma editable en ¿qué? En PowerPoint. Y un día antes de exponer, les voy a poner la fecha límite. No llegan ese día corriendo, ya acabé la presentación y la conecto. Ese día descansan en paz, ¿va? O duermen y ya me la envían o lo que sea. Ya llegan aquí, yo las tengo todas y ahora las vamos pasando una por una. En orden aleatorio si quieren o como sea, ¿no? ¿Va? Y lo dice ahí, no aceptará presentaciones extemporáneas, o sea, no pueden traerla ese mismo día o después. La presentación deberá contener ¿qué? Nombre, resumen de los integrantes con fotografía formal. Hagan de cuenta que están haciendo su currículum, ¿no? Le dicen, yo he hecho análisis de fallas y le muestran, aquí está la presentación de un análisis de fallas que yo hice, ¿verdad? Pues que se vea formal. Yo la presenté y la hice así, ¿no? Incluso les sirve a ustedes, ¿no? Si algún día carta de presentación, ahí está, ¿no? Yo sé hacer análisis de fallas. Luego, número, ¿qué? La presentación deberá tener referencia, igual, ¿no? En la presentación, si van a hacer referencia a una figura, esta es la figura 2 y aquí se ve esto, ¿no? Igual, ¿no? Misma historia, bibliografía y todo lo demás. Más cosas, ¿verdad? No se vale ser pandroso en ciertas ocasiones. Entonces se penalizará el no usar vestimenta formal. Hagan de cuenta que se lo van a presentar a su jefe en 10 minutos lo que pasó con la pieza. Y se tienen que ver como la gente, ¿verdad? Ya sé que ustedes están acostumbrados, no, mi conocimiento es el bueno. Aunque vaya de guaraches a pedir trabajo, me van a agarrar. Entonces no, eso no sucede. Y luego dice ahí, se evaluará el lenguaje y seguridad al hablar durante la presentación. ¿Qué es esto de la seguridad y el lenguaje? De repente llegan, ya son noveno semestre, y dicen, yo creo que en la pieza pasó esto porque opino que al parecer se vio, no sé, yo creo que veo esto, ¿no? No, un ingeniero habla con seguridad. Se vio esto, se hizo esto y se la practicó esto. No se habla así de, yo creo, pienso, opino que a lo mejor parece que le pasó esto, ¿no? Es un pésimo lenguaje para decir, yo ya sé lo que pasó, ¿no? ¿Sí? Entonces, muy importante que hablen con seguridad. Número, no sé cuál es. Se penalizará por no estar presente en todas las exposiciones. Cuando son las exposiciones, ustedes aprenden de todas las piezas, ¿no? De todos los demás piezas de sus compañeros. Y es muy fructífero para ustedes porque van a ver, no un análisis de fallas, van a ver chorros de ellos, ¿no? Entonces, es muy importante que estén aquí. Si no pueden asistir, pues no les bajaré mucho, pero pues sí, pierden doble, ¿no? Por no estar y no aprender y por no, lo que sea, ¿no? Luego dice ahí, se penaliza, no ya, se evaluará la participación de cada individuo durante la exposición y o respuesta a la sesión de preguntas. No se vale que, bueno, somos 3, 4 integrantes del equipo, venimos, exponemos y uno se sienta nada más a pasarle a las diapositivas, ¿no? Y a la hora que les pregunto, bueno, ¿y qué pasó? Contestan dos y el otro está así como viendo a ver quién le habla, ¿no? Hay que participar, hacer de cuenta como que yo también hice el reporte, ¿no? Yo también hice todo, ¿no? Y luego dice ahí lineamientos para el póster. Ah, sí, la primera pieza es una presentación, hay que hacer presentación. Y en la segunda hay que hacer un qué, un póster, ¿verdad? El póster no lo vamos a exponer allá abajo, lo vamos a exponer aquí y se va a pegar allá abajo, ¿no? Entonces durante la clase lo vamos a exponer aquí y dice ahí el póster deberá enfermarse en forma electrónica, no editable, imagen o PDF un día antes de exponer. Lo tienen que imprimir. Las dimensiones del póster es que 60 por 90, ¿no? No esté tan grande, está chiquito. Y dice no aceptará póster extemporáneo, deberá contener el nombre o resumen de los integrantes del equipo con fotografía formal. Misma historia. De cuenta que allá abajo los van a... ¿A poco lo hizo? ¿No? No puedo creer, ¿no? No puedo creer si se ve tan pandroso y se ve que ni va a clases. Y luego dice, el póster deberá tener referencias igual, ¿no? Figura 2, figura lo que sea. Se penalizará por no usar vestimenta formal. Durante el mismo día se va a presentar. Es más, si en un día podemos lograr todas las presentaciones y al otro día todos los pósters,
felicidades, ¿no? Y luego dice valorar el lenguaje también al hablar, y penalizará por no estar en las exposiciones y la participación de cada individuo, ¿no? Así de simple, ¿sí? Va. Lineamientos para la entrega de actividades. Esto es para las actividades que vamos a ir haciendo durante el semestre, que son como sus reportes de práctica, ¿no? Prácticamente. Las actividades se entregarán en forma individual. Nadie dice que no lo puedan hacer en equipo. Pues obviamente si están trabajando 3 personas sobre la misma pieza, pues puede ser que tengan el mismo trabajo. Pues me ponen yo hice esto y también hice esto el otro, o trabajé con tal persona y lo envían, cada quien envía su trabajo, ¿no? Aunque tengan el mismo, cada quien lo envía. Nada de que, yo lo envié por los 3, ¿no? Y le ponen ahí por 3, ¿no? Entonces, no se vale, ¿no? Luego dice, se requiere portada y máximo debe de ser de ¿cuánto? De una cuartilla. Las actividades se especificarán, ¿no? Normalmente todo lo tienen que resumir en una cuartilla y entregarlo. Eso va a ser su actividad. Se supone que son 10 actividades, al final tienen su reporte de 10 cuartillas y ya acabaron, ¿no? Tienen su reporte de la pieza problema y listo, ¿no? Pero se van a ir cerrando las actividades. Hoy te tocaba hacer líquidos penetrantes, ¿no? ¿Cómo le hiciste líquidos penetrantes? ¿Qué observaste? ¿Qué se vio? Lo pones en una cuartilla y ya de una vez lo anexas a tu reporte de tu pieza problema y se acabó, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea, que vayan ustedes poco a poco avanzando junto con el curso, ¿no? Y luego dice ahí, bueno, todo lo demás ya se ve claramente, ¿no? Se penalizará por entregar de forma extemporánea, un punto por cada día, o sea, si no entregan la actividad. Ahí esas sí se las dejo entregar, nada más dice un punto, ¿por qué? Por cada día de retraso. Las que no son las ya al final, ¿no? Empieza problema. Y dice, las actividades te dan referencias bibliográficas, formato APA, figuras, bla, bla, bla. Y esas se entregan en PDF. Ahí yo nada más la reviso, veo que también está. Calificación y vámonos. ¿Va? ¿Sí? Una cuartilla, muy corto. ¿Eh? Sí, círculo de Moore. ¿Qué ecuaciones usaron? Una tabla pequeña. Su gráfica y vámonos, ¿no? ¿Sí? Va. Sale. En la primera pieza problema que se le va a hacer, dice, durante el análisis de la primera pieza problema se llevará a cabo al menos 3 de las siguientes técnicas experimentales. Estas son las que les vamos a hacer. Fractografía, líquidos penetrantes, dureza, metalografía, microscopía electrónica de barrido. Esperemos que la profesora Guille ya tenga ahí disponible el equipo, porque es la que nos los presta, y si no, pues veremos qué hacer con esa. Si no podemos hacer la de microscopía, pues se van a quedar nada más con otras 5 posibles. A intentar llevarlo a la espectroscopía de ¿qué? De emisión atómica, ¿no? De preferencia, pues hagan las primeras 4, que son las que son más fáciles de hacer. La parte de fractografía la vamos a ver hoy, la teoría. ¿Por qué la vamos a ver hoy? Porque cuando ustedes lleguen a elegir su pieza problema, la ven y dicen, sí, esta es la buena, ¿no? Porque ya sé fractografía y desde aquí la veo que esta va a ser un hitazo en la clase, ¿no? Entonces, vamos a ver esa. La de líquidos penetrantes, los líquidos los voy a traer yo, cortesía de sus compañeros del semestre pasado, y ustedes van a financiar a los del siguiente semestre. Entonces, tiene que conseguir el kit de líquidos penetrantes. El kit vale 1,000 pesos, de 1,000 pesos a 800 dependiendo. Lo tienen que repartir entre todos ustedes, pero yo tengo 2 grupos y creo que entre los 2 grupos apenas si se lo van a acabar. Entonces, normalmente les pido que repongan uno de las latas, son 3 latas, ¿no? Y una de las latas les pido que repongan, pero yo creo que todo el kit si se lo acaban entre los 2 grupos, entonces lo reponen entre todos, mitad aquí, mitad que allá. Los voy a contactar para que sea el mínimo posible de gasto, les va a tocar a 30 pesos, una cosa así. Y ya entre todos juntan un kit y eso va a ser para el próximo semestre, ¿sí? Ustedes ya de cero ya tienen ahí su kit de líquidos penetrantes, pueden empezar a trabajar y tienen que patrocinar el siguiente semestre, ¿no? ¿Va? La dureza y la metalografía, pues lo de siempre, ¿no? Dureza aquí en el durómetro Rockwell y la metalografía también ya 7 semestres sangrando con lo mismo, ¿no? Lo último, dice ahí, para la primera pieza problema, ¿qué se tiene que hacer en la parte teórico-ingenieril? Pues primero tenemos que hacer la parte de selección de material. ¿Por qué eligieron ese material para su pieza? ¿Cuál es el método de fabricación y qué propiedades tiene ese material? Tendrán que documentarse y lo vamos a hacer con el CC-DUPAC, que ya hablamos, ¿no? Que ya hablamos al respecto. Y luego entonces vamos a hacer la geometría CAD. Yo voy a usar el ANSYS, ¿no? ANSYS, si alguna vez lo han usado y si no, pues lo vamos a usar aquí. Lo descargan gratis de la página y lo instalan y vámonos, ¿no? Una vez que hagan la geometría CAD, pues van a hacer un análisis dinámico de las fuerzas, como ya saben la geometría de su pieza.
pues van a intentar ver qué fuerzas están sometidas. Un balance de fuerzas, ¿verdad? El clásico, la suma de las fuerzas es igual a 0. ¿A qué fuerza está sometida mi pieza? Y dice ahí después análisis mecánico macroscópico de esfuerzo de formación. ¿Qué quiere decir? Tengo que sacar si fue torsión, si fue flexión, para cuánto soporta mi pieza, de acuerdo a la geometría que está ahí. Todo eso lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver. Cómo hacer todo el análisis de esfuerzo de formación. Ahí creo que también vamos a ver círculo de Moore, ¿no? Cómo hacer círculo de Moore si es que ya no lo han hecho y si no, pues ahí lo hacen, ¿no? Que es para varias cargas al mismo tiempo en una pieza y listo, ¿no? Y luego dice ahí análisis mecánico de la fractura, vamos a hablar de concentradores de esfuerzo, de grietas, de todo ese tipo de cosas. Y vamos a una pequeña clasilla y ustedes tienen que ahí, con las propiedades que investigaron de su material, decir, mi material soporta grietas hasta de este tamaño, ¿no? Sin fracturar. Y dice ahí durante el transcurso del semestre, todas las actividades, bla, bla, bla. Eh, Hagan todo esto que van a hacer lo van a hacer para las dos piezas. Entonces, si vamos a hacer la geometría CAD, pues yo voy a poner un ejemplo cómo se hace y ustedes de una vez lo van haciendo en qué, en su pieza, ¿no? Le toman dimensiones, van con Fermín, piden un vernier y le empiezan a dar, a medir todo, ¿no? ¿Sí? Básicamente va a ser eso. Entonces la primera pieza problema es esto. La segunda pieza problema es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Obviamente es en equipo, es un poquito más relajado, ¿no? Un poquito más relajado. Pero de ahí tiene algo extra, ¿no? Y vamos a poner ahí. ¿Qué tiene extra? Pues tiene este que dice análisis de árbol de fallas, ¿verdad? El FTA, que es un formato de la industria que llena, ¿ah? De por qué fallan las piezas, formato Godín. Y el otro es análisis modal de fallos y efectos, el FMEA, que también es un formato que hay que llenar cuando falla una pieza, ¿no? Y tienen que saberlo llenar o crear o formar o formular. Son esos dos. Y al final va a venir la simulación numérica con el ANSYS. Vamos a hacer ahí cómo se hace fatiga en el ANSYS, cómo se hace deformación en el ANSYS, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Va? Algo sencillo, ¿verdad? Lo vamos a poner algo sencillo. De todos los cursos me he quedado un poco corto con eso de la simulación numérica. Esperemos que este semestre sí. De todas maneras, como tengo dos grupos, pues allá voy a hacer unos ejemplos y acá voy a hacer otros y les voy a pasar el link de ambos ejemplos, ¿no? Entonces ustedes van a tener acceso a los que vimos aquí y a los que vieron allá, ¿no? Y entonces de esta forma pues van a ver varios ejemplos de simulación. Van a decir, ay, pues el mío es bueno. Me dirán, ay, no, pues ya salgo y le digo a la industria, yo ya sé hacer simulaciones. Y cada que me trae una pieza, no, pues le quiero hacer la simulación. No, no es una buena idea. La simulación numérica sí salen muchos resultados de ella. Pero si de entrada el material es poroso, ¿para qué hago simulación? ¿No? O sea, si el material salió que estaba defectuoso y todo, pues ¿para qué le hago toda una simulación para decir lo mismo, ¿no? Entonces, en ocasiones la simulación numérica no es ideal para ponerlo en análisis de fallas. ¿Cuándo es ideal? Cuando yo digo, esta pieza falló en esta zona, ¿por qué? Porque se concentraron los esfuerzos. ¿Cómo lo pruebo? Ahí está la simulación numérica, ¿no? Cuando yo le aplico carga, ¿dónde se concentra el esfuerzo? Aquí, ¿no? Y se ve ahí claramente en la simulación que ahí es donde se concentra el esfuerzo y por eso tronó así, ¿no? Eso sería un buen análisis de fallas, ¿no? La persona que hizo una sobrecarga de la pieza concentró los esfuerzos aquí, la deformación se dio aquí por esto, ¿no? Entonces no siempre es bueno hacer la simulación numérica, ¿no? Pero vamos a ver como una herramienta más, ¿no? Y luego dice ahí, bueno, no sé qué más dice. Al final se realizará, bueno, esto ya de las exposiciones, creo que aquí de la segunda pieza problema se pueden llevar a par las actividades con la primera y dice al final del semestre se realizarán las exposiciones y los reportes correspondientes. Son dos reportes, presentación y póster. Y listo, ¿no? Básicamente eso es casi el 70% de su calificación. Y el otro 30% es no se atrasen, ¿no? Váyanlo haciendo poco a poco, ¿no? ¿Va? Creo que es todo. Ya se acabó. Ah, no. Estas son las actividades que vamos a hacer. ¿Son cuántas? Como 11, ¿no? Sí, entonces la siguiente clase, si ya traen su pieza de problema, hacemos fractografía. Si no, vamos a ver lo del CS Dupac, ¿no? Vamos a ver propiedades de los materiales y etcétera, cómo seleccionarlos. Y bueno, todo esto se los voy a subir al Classroom, o ya está arriba, no sé. Ahí lo pueden revisar, ¿no? Para que ustedes tienen duda, ay, ¿cómo tenía que entregar esto? ¿Qué tenía que hacer? Todo está ahí en el Classroom. Y listo, ¿no? ¿Va? Son 16 semanas, así que va a haber tiempo suficiente para acabar todo esto. Entonces vamos a ver rapidísimo fractografía, que es su primera actividad cuando llegue su pieza problema. Y que es ideal para que ustedes seleccionen mejor su pieza problema. ¿Va?
Terminamos y nos vamos, no se preocupen. Ya sé que el primer día están acostumbrados, solo nos presentamos y nos vamos. Ahí está, ¿no? Em, Muy importante, cuando ustedes reciban su pieza, es muy importante que así como está sucia, oxidada o como esté, le tomen una foto. Luego les digo, ok, llegan a la presentación y ¿cuál era tu pieza? Y me muestran ahí unos pedazos, ¿verdad? Ya todos cortados, todo metalografía y dureza. Jamás se ve la pieza de llegada. Entonces lo primero, la foto de la pieza de llegada y después ya empiezo todo el análisis, ¿no? Uno de los primeros análisis que deben de hacer es esta parte de ¿qué? De fractografía. La fractografía pues es una inspección visual, ¿no? Es una inspección visual, sobre todo de la superficie de fractura, ¿no? ¿Sí? Esa es básicamente la fractografía. ¿Qué van a observar ustedes en la pieza superficie de fractura? Bueno, van a observar patrones, ¿verdad? Sobre su superficie de fractura nos da estos patrones, donde se ven estas líneas, ¿verdad? Radiales, ¿no? En forma de telaraña, o yo qué sé, que son la zona de propagación de fractura. Y luego van a ver una zona rugosa, o dependiendo como esté de frágil su fractura, la van a ver plana. Pero esta zona que está aquí en las imágenes oscura, ¿no? Y esta zona es la zona en donde finalmente truena su pieza. Y vean que la primera dice que esas son los clásicos patrones para tensión, ¿no? Este es del ASM. Entonces, ¿qué pasa? Luego, cuando ustedes observan una pieza, pues directamente pueden saber por qué falló. Fue por tensión, fue por compresión, etcétera, ¿no? Los patrones verán que en la de tensión, lo más común es tener la última de estas imágenes, ¿no? Que es la que tiene como un ojito, la famosa copa cono o ese tipo de cosas. Y se fijan, la fractura va radialmente acercándose a dónde, a la zona dúctil, ¿no? A veces es un poquito más severa dependiendo de las propiedades del material. Verán este tipo de patrones, ¿no? Luego dice ahí, ¿cuál es la segunda? Es bending, ¿no? Y esta se confunde un montón, ¿no? Se confunde un montón entre quién y quién, tensión y bending, ¿no? Se confunde bastante. La característica clásica es que, bueno, esta tiene la zona de propagación de un lado y la zona de fractura o la zona donde falló en forma dúctil del otro lado, pero no forma este ojito, ¿no? No crece alrededor de la zona, ¿no? No se forma concéntrico a la zona final de fractura, ¿no? Y luego vamos a poner ahí, esto sería para flexión unidireccional, ¿no? Como si doblara un lápiz hasta que se rompiera. Y la segunda sería para cuando yo doblo en ambas direcciones, ¿no? Como si fuera un clip y les doy dando de los dos lados y se van a formar dos patrones de propagación, ¿no? En medio va a quedar la zona final donde se fractura el material y eso sería prueba de que hubo flexión en ambos sentidos, ¿no? ¿Sí? Luego, bueno, estas son de las más difíciles. Cuando ya tiene un poquito más de cargas, dice ahí rotating bending, que quiere decir que la estoy doblando y rotando al mismo tiempo, ¿no? Y vean que, bueno, estas se confunden un montón también con las de quién, con las de tensión, ¿no? Con las de tensión. Uh, ¿Y por qué? Porque se confunden porque crecen radialmente alrededor de la zona de fractura, ¿no? Son bastante más difíciles de observar, pero bueno, los patrones básicos son el primero, ¿verdad? Como un ojito, ¿verdad? El segundo sería zona arriba de propagación y zona de abajo de fractura. El tercero sería dos zonas de propagación y en medio de la fractura. Y el último sería ver una mezcla de esto, ¿no? ¿Sí? Para fines prácticos. El número, ¿qué? El último sería la parte de ¿qué? De torsión. Y en la parte de torsión es muy clásico el corte a 45 grados, ¿no? De las fracturas. No siempre los materiales hacen corte en 45 grados. En ocasiones, bueno, hacen este tipo de estructura copa-cono, pero dentro de las grietas se van a ver pequeños cortes a 45, ¿no? ¿Sí? Como en los dientes, ¿verdad? De la fractura se verían los cortes a 45 y dependiendo de la fragilidad del material incluso pueden formar este tipo de patrones, el tercero, ¿no? En donde se forma ese tipo de cosas. Ahora, vean que ahí también está la superficie de fractura vista desde arriba. Y se parece a la de tensión, ¿no? Se parece a la de tensión cuando yo lo jalo y forma un ojito. Pero alrededor de la zona final de fractura no crece la propagación no crece en forma concéntrica, crece en forma radial, ¿no? ¿Sí? No es concéntrica, no va formando círculos alrededor de la zona de fractura, sino que como una telaraña va, suelta rayos hacia el exterior, ¿no? ¿Sí? Esa sería la idea. En torsión es clásico, yo la veo desde arriba y veo que no es concéntrico, ¿no? Entonces quiere decir que no fue tensión, fue que torsión, ¿no? ¿Sí?
¿Sí? Claro, claro, todo el patrón de fractura. Más cosas. Zonas de la superficie de fractura. Siempre me dicen, ¿cómo ve usted la fractura? Frágil. ¿Cómo la ve usted? No, dúctil. Esa yo la veo dúctil. En realidad suceden normalmente las tres cosas. ¿Qué sucede? Siempre hay una zona A que le llaman el inicio de la fractura, ¿no? Donde comienza la grieta. Luego hay una zona que B, la zona que le llaman la zona de propagación, donde la grieta crece. Y luego hay una zona final, ¿verdad? Donde hay deformación plástica y es la zona final de fractura, ¿no? Entonces, si ustedes observan una pieza, y puse la pieza con varios contrastes, normalmente verán ahí la zona A, ¿verdad? Donde arranca la fractura, luego la zona B, un poco más rugosa, no hay cortina y no se ve bien, y luego la zona C, donde ya se ve deformación plástica, ¿no? Ahí lo verán ustedes en el documento. Normalmente todas las superficies de fractura tienen estas tres características. Muy probablemente carezcan de alguna de estas zonas. Puede ser que haya sido inicio y luego fractura plástica, ¿no? ¿Sí? Deformación o fractura, o nada más zona que de inicio y que propagación hasta que tronó la pieza, ¿no? Y no hubo ningún momento de formación plástica porque el material es frágil, ¿no? ¿Qué otra cosa? Vamos a poner ahí. Ahí está también otra figura con las tres zonas, ¿no? La zona donde inicia las grietas, la zona donde propaga, y aquí no hay zona de qué, de formación que plástica. Aquí propagó hasta que acabó con la pieza, ¿no? ¿Sí? Va. Uh, ¿Qué otras cosas deben de saber por ahí? Bueno, ahí está otra pieza. Esta tiene que también dos, ¿no? ¿Cuál sería la zona de propagación y cuál sería la zona de final de la fractura? Arriba es la de qué? La de propagación, muy bien. A lo mejor fue propagación en dos tiempos, ¿no? En dos escalones. Y luego la última zona ya no soportó la carga y se fracturó, ¿no? Y a lo mejor es una fractura frágil, ¿no? Se ve una superficie donde no hay mucha deformación plástica. Y no se alcanza a ver, aquí está marcado más o menos donde es posible que haya comenzado la fractura, ¿no? La grieta inicial, ¿no? Hasta arriba, ¿no? Acá en esta zona. Bueno, ahí está, ¿no? Otra de las piezas. Algunas de las grietas o lo que estaría observando alrededor de la superficie de fractura pueden mostrar este efecto que le llaman en inglés creep, ¿no? Que es deformación por fluencia lenta. ¿Y qué significa eso? Bueno, alguna vez habrán visto un poste que le pasa eso, ¿no? Que se dobla y se supone que el poste está diseñado para soportar la carga y la tensión del cable, pero después de mucho tiempo, con los ciclos del día y la noche, el día y la noche, lluvia y la intemperie, se deforma, ¿no? Y se deforma de forma permanente, ¿no? Entonces todo eso también tendría que observarlo en la pieza alrededor de la superficie de fractura, si hubo este fenómeno, ¿no? El fenómeno de creep o de fluencia lenta, ¿no? Que poco a poco se fue deformando permanentemente, ¿no? Uh, las grietas. Las grietas dicen mucho de cómo se fracturó la pieza. La primera grieta que vamos a ver ahí es la grieta por compresión, ¿no? Las grietas por compresión se dan en la misma dirección en la que se aplica el esfuerzo, se dan en forma vertical y normalmente en algunas ocasiones se muestra abarrilamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces si ustedes observan su pieza y hay abarrilamiento o flexión, ¿verdad? Este tipo de cosas, le llaman buckling, ¿no? Que se dobla la pieza. Es muy probable que haya sido una falla por compresión, ¿no? Ahí están dos ejemplos, uno es metálico y otro es cerámico, ¿no? Las comprimo y esto les pasa, ¿no? Esta es una prueba clásica de compresión en concreto, ¿no? Que es la que hacen en todas las construcciones para ver si el concreto lo hicieron bien o si el chalán le echó mucha agua o grava o arena. Y la de al lado, ¿verdad? Es una pieza metálica que obviamente esta sí puede deformarse y hace este abarrilamiento, ¿no? ¿Sí? Va, le seguimos, ya mero acabamos. La siguiente va a ser la deformación o la falla por tensión. Y en las fallas por tensión, bueno, normalmente ocurre esta constricción, si el material es dúctil, en donde es esa forma de copa cono, ¿no? En ocasiones, si es más dúctil el material, pues sucede la última, ¿no? Que parece moñito. Y en las zonas intermedias, pues puede ser un corte frágil, ¿verdad? Totalmente a la mitad. O a veces en 45 grados, pero habría que ver el patrón para ver si fue torsión o si fue tensión, ¿no? Ahí está la clásica pieza de tensión, ¿no? Como se ve alrededor la zona que
dúctil, la zona final de deformación, etcétera, ¿no? Ahí están las clásicas pruebas, esas ya la conocen. La deflexión, en la deflexión lo que ocurre es que hay una zona de la pieza que va a estar sometida a compresión y otra a tensión. Por ejemplo, en esta pieza en el que la carga se aplica de arriba hacia abajo, la zona de abajo va a estar sometida a tensión y la de arriba a ¿qué? A compresión. Y normalmente un material falla en la zona de tensión. Todos los materiales en general soportan más esfuerzo en la parte de compresión que en la parte de ¿qué? De tensión. Entonces siempre van a fallar en la parte de abajo y las grietas se van a formar en esa misma dirección, ¿no? Vamos a ver la pieza flexionada y en la parte de abajo donde recibió tensión vamos a ver la fractura. Ahí está la prueba de que sí ocurre flexión y tensión y compresión. Si ustedes ven el cuadrado, en la parte de arriba se estiró la línea de arriba, que quiere decir que hubo tensión. Y en la parte de abajo se hace más chica la línea, que sí hay compresión, ¿no? ¿Sí? Básicamente así sucede cuando aplico flexión. Ahí está un poco exagerado. Y bueno, cuando ustedes ven las piezas, así se ven, ¿no? Este es en madera, ¿no? Pero así se verían sus piezas. Va a haber una zona cóncava y una convexa, ¿no? Como si fuera una S, ¿sí? Básicamente ese sería el patrón a buscar en flexión. Y bueno, la siguiente sería por torsión, ¿no? ¿Cómo veríamos las piezas por torsión? Ya dijimos que el corte a 45, el clásico corte a 45, pero yo estaría buscando patrones como este, ¿no? Alguna de las líneas va a tener esta, le llaman el ángulo de torsión, ¿no? El ángulo de torsión que ocurre cuando yo hago torsión sobre la pieza, ¿no? Si hay alguna línea recta y de repente la veo con un ángulo, es porque posiblemente haya sido, ¿qué? Torsión, ¿no? Vamos a poner ahí, incluso ahí se ve, ¿no? En un corte en madera, ¿no? Hacen la torsión y vean cómo la línea no va en línea recta, va en ¿qué? Con un ángulo muy definido, ¿no? Va en un ángulo muy definido. Si yo la pongo de pie, esta imagen, parecería que pudiera ser compresión, ¿no? ¿Sí o no? En línea recta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Habría que corroborar con la superficie de fractura, con muchas cosas, si hay la deformación plástica permanente, para ver si realmente fue torsión o no, ¿no? ¿Sí? Sale. Entonces, del patrón de la fractura, ustedes ya pueden saber cuál fue una de las piezas, cómo fue el esfuerzo que se aplicó al material, ¿no? Este es el ángulo de torsión, ¿ya vieron? Como una superficie se gira con la otra y se forma este pequeño ángulo de torsión, ¿no? Vamos a hablar del ángulo de torsión y todo eso, lo vamos a hablar cuando veamos torsión. Bueno, adelante. Y luego, el corte, perdón, falla por esfuerzo de corte, ¿no? El esfuerzo de corte aquí no se alcanza a ver, pero bueno, es como una viga y de uno de los lados está apoyada, ¿no? Y cuando yo le aplico esfuerzo de corte, la grieta crece justo a la mitad, ¿no? Justo a la mitad de la pieza. Es el clásico esfuerzo de corte, el que hace que falle la pieza, ¿no? Y se vería algo así, ¿no? Yo le aplico la carga y en los extremos, donde recibe el esfuerzo de corte, ahí se forman las grietas. Aquí no estaría fallando, ¿por qué? Por flexión, porque si no las grietas estarían abajo, ¿no? ¿Sí? Fallan en los lados la parte de corte y justo a la mitad, ¿no? Vamos a ver después por qué justo a la mitad, ¿no? Y otra de las cosas que puede pasar es esto, ¿no? En el punto de apoyo, como tiene flexión y corte al mismo tiempo, puede ser que falla, ¿qué ángulo? 45 grados, ¿no? En los puntos de apoyo. ¿Sí? Va, perfecto. Le seguimos. Ah, sí. Hay, por ejemplo, en los edificios que ponen, ven que ponen así como unas X como para evitar cuando hay temblores. Ah, ok. Ahí podría ser que se rompan en donde están como las X. Sí, sí, normalmente los muros, dice, ¿no? Están las dos columnas y en el muro se ve como una X, ¿no? Las fracturas crecen en esa forma en los muros porque el edificio recibe movimiento de las columnas de forma diferente, ¿no? Una columna se levanta más que la otra y crea este corte, ¿no? Y este corte lo que va a hacer con la pared, pues va a ser un corte a ¿qué? A 45, ¿no? Hace este corte a 45, que es como darle un esfuerzo de corte en el punto de apoyo, ¿no? Y la grieta crece a este ángulo, ¿no? De 45 grados. Eso es lo que se va a observar, ¿no? Pero en realidad, bueno, son varios esfuerzos, ¿no? Obviamente de un lado recibe el corte, todo el edificio se mueve, pero los puntos de apoyo son los que se mueven a desorden y es por eso que se generan esas grietas como en X, ¿no? Y les ponen obviamente anuncios de no pase, ¿verdad? Puede morir usted aquí adentro, ¿no? Si viene por sus cosas. Y luego, bueno, la clasificación dúctil frágil, en cuanto a la superficie de fractura, las zonas dúctiles, que es esta del lado izquierdo,
Se ven normalmente rugosas, ¿no? Tienen un poquito de brillo por la misma rugosidad que genera la fractura, mientras que la zona frágil o una fractura 100% frágil tendría zonas planas, ¿no? En general tendría zonas planas, mientras que la otra mostraría deformación plástica alrededor de la zona de fractura y tendría forma rugosa, ¿no? ¿Sí? Um, y luego dice ahí, ¿cómo identificar la zona de inicio de fractura? Pues es buscar marcas o grietas en forma de V. Estas grietas o marcas en forma de V se conocen como las marcas de ¿qué? De chevron, así se dice, chevron. Y son como una telaraña, ¿verdad? Voy a poner ahí. ¿No? Estaría buscando grietas que convergen en un solo punto. Y eso me indicaría la zona inicial donde comenzó la grieta o la fractura. A diferencia de la parte de propagación que va radialmente alrededor de esa zona de inicio, ¿no? Como una telaraña. Literalmente vamos a buscar un patrón de telaraña y donde esté el centro, ahí estaría la zona de inicio de fractura, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que se conoce. Entonces en su reporte ahí me ponen, según las marcas de chevron que yo alcanzo a ver, no según, ¿verdad? De acuerdo a las marcas de chevron, aquí comenzó la grieta, ¿no? ¿Sí? ¿Va? Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a poner aquí? Las marcas de chevron son importantes. En algunas piezas no es tan fácil distinguirlas. Vean ahí que en el centro se alcanzan a ver algunas grietas que van a la zona marcada ahí con un círculo. Son muy sutiles, ¿verdad? En ocasiones son bastante sutiles. Habrá que intentar buscarlas y marcarlas. Algunas son un poquito menos sutiles. Y otra forma de verlas o de ubicarlas es, bueno, veo radialmente creciendo la zona de propagación y en el centro, ¿verdad? Ahí estaría la zona de inicio, ¿no? ¿Sí? Son como, literalmente como una telaraña y yo estaría buscando el centro para ver dónde inició la fractura, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, fatiga, ¿verdad? La fatiga es lo que provoca la zona de ¿qué? De propagación y esas marcas son las que se conocen, estas son las que todo mundo conoce, que son las marcas de playa o clamshell. Clamshell significa como las marcas que tienen las conchas de mar, ¿no? ¿Sí? Esas son las marcas. Y son marcas que no convergen en un solo punto. Son curvas y van radialmente creciendo alrededor de la grieta. Algo así, ¿no? ¿Sí? Algo así. ¿Cuáles son las de chevron y cuáles son las de clamshell o las de playa? Pues en teoría, ¿verdad? En teoría aquí todas las que van rectas son las de chevron, que dicen que indica la pieza por acá. Y las que se ven radialmente creciendo las voy a marcar así, ¿no? Estas que están aquí serían las de chevron. Y vean que forma una telaraña, ¿no? Creciendo radialmente alrededor de esta zona, ¿no? Esta zona que se ve aquí, ¿sí? Y ahí identificaría fue el inicio, propagación y en esa dirección va la grieta, ¿no? ¿Qué otra cosa? Cuando estas grietas, ¿verdad? Cuando estas grietas de propagación llegan a la superficie y tocan otras grietas, se forman estas que se llaman marcas de ¿qué? De ratchet. Las marcas de ratchet una de esas marcas de ratchet puede ser la grieta inicial. Pero las demás se van a hacer más grandes conforme vaya pasando la propagación por ahí. Voy a poner ahí el ejemplo, ¿no? Las marcas de ratchet son estas, ¿no? Vean que seguramente una de estas fue la zona de ¿qué? De inicio de fractura. Y la propagación fue creciendo y a la hora de pasar por esas grietas, las hizo más grandes, ¿no? Todas esas grietas que se ven alrededor en la superficie de la pieza son las famosas marcas de ratchet. Ahí está el ejemplo real y aquí estaría la caricatura, ¿no? Así están las marcas de ratchet, ¿no? Ya vieron, la zona de propagación pasa por ahí y las hace más grandes, ¿no? Sí, eso querría decir que no hay una sola grieta, no solo una imperfección superficial, sino hay varias, ¿no? Hay varias imperfecciones. Ahí está una pieza con todo, ¿eh? El tutti frutti. ¿Dónde está el inicio? ¿Dónde está la propagación? ¿Dónde está la zona de deformación dúctil? Digan flechas negras, zona circular. Las flechas negras serían ¿qué? ¿La zona de inicio o final? Ah, hay deformación plástica ahí. De inicio, ¿verdad? De inicio, ahí sería la zona de inicio en las flechas negras, es la zona de inicio. Incluso se ve por ahí alguna marca de ratchet, algunas, ¿no? Se ven algunas marcas de ratchet. Y luego propaga, ¿verdad? Hacia la zona con las flechas blancas, ¿no? ¿Sí? Como que aquí la telaraña está un poco invertida, ¿no?
Las marcas no crecen radialmente alrededor, sino que más bien crecen en forma de playa hacia la zona de propagación. Toda esta parte de aquí en medio sería la zona de propagación. Y luego está la zona final, ¿verdad? De deformación dúctil o en donde falla críticamente la pieza, ¿no? ¿Sí? A ver si hay otra por ahí, creo que ya no. Bueno, esa es la parte del análisis macroscópico. Muy importante, el análisis macroscópico se lleva a cabo visualmente, ¿no? Así veo la pieza, veo en qué dirección van las grietas, veo la superficie de fractura y todo lo hago así, a macro, ¿verdad? A lo mucho utilizo una lupa o utilizo un estereoscopio de esta, una lupa con lámpara, ¿no? Básicamente. Y luego me voy ya al análisis microscópico, ¿no? Entonces vamos al análisis microscópico rapidísimo. En el análisis microscópico, muy importante preparar su pieza. ¿Por qué les digo que preparar su pieza? Normalmente todas las superficies de fractura están expuestas a contaminantes, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues seleccionar cómo voy a limpiar esa superficie de fractura. Y es un balance entre limpiarla y realmente deshacerla, ¿no? O sea, y no ver nada en la superficie de fractura. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Bueno, se corta a lo mejor la superficie de fractura, una parte, y se intenta remover utilizando ya sea disolventes orgánicos o disolventes acuosos, y al final un ataque, ¿qué? Químico. Casi siempre el ataque químico se hace con ácido, en muy pocas ocasiones se hace en forma básica, dependiendo del material. Pero bueno, a veces se utilizan baños abrasivos con ultrasonido, ¿no? Guille tiene ahí uno con ultrasonido. Les diría, siempre yo les digo, la receta es, bueno, limpien la grasa con agua, etcétera, ¿no? Termina de limpiarla con agua, con algún disolvente acuoso o jabón, pongámoslo así, ¿no? Y después empiezan con un disolvente orgánico para quitar la grasa, etcétera. ¿Qué disolventes orgánicos comunes conocen? Hexano, bueno, difícil de conseguir. Uno que vaya hacia la tlapalería. Acetona, ¿qué otra cosa? Tiner, ¿verdad? Nitalia sería como un ácido, cuidado. Ese ya sería para la parte final, ¿no? El aguarrás, bueno, sí, alcohol, algún tipo de alcohol. Sería un poco de disolvente orgánico, ¿no? Tiene grupo funcional ahí un poco acuoso, pero sí, ¿no? El alcohol funcionaría perfecto. Entonces, esos serían los disolventes orgánicos a usar, ¿no? Y luego un ácido que no sea tan fuerte ni tan débil, algo que puedan conseguir. El acético, dice su compañero, acético vinagre, ¿va? Traen el vinagre y lo meten un día antes, así de científico va a estar el asunto, ¿no? Vinagre, lo meten y le quitan todo el óxido antes de llevarlo al microscopio, ¿no? ¿Sí? Lo que van a hacer ustedes con su pieza de problema es van a tomar superficie de fractura, le van a cortar un pedazo y ese es el que lo van a someter al vinagre, a toda la limpieza, para que la que llegue al microscopio electrónico llegue libre de óxido, libre de todo y realmente estén viendo algo, no estén viendo puras hojuelas de óxido, ¿no? ¿Sí? Va. Y luego dice ahí, ¿qué se va a observar ahí? Se van a observar si la fractura, dice ahí, en las zonas iniciales se va a involucrar lo que se conoce como el clivaje. Estas marcas son planas y brillosas, parecen escalones. Y de alguna forma siguen las direcciones que cristalinas, ¿no? Se ven como cornflakes, ¿no? Para fines prácticos, ¿no? Son como hojuelas de cornflakes, ¿no? Escalones, así tal cual. Eso es el clivaje. Y lo que vamos a estar viendo ahí es que normalmente se presentan fracturas transgranulares. ¿Qué significa transgranular o intergranular? Que como no lo traspasa. ¿Sí? Investiga, ¿verdad? Investigamos. Vamos a dejarlo ahí para que ustedes se interesen. Vamos a dejarlo ahí. Si es a través del grano o qué. O alrededor del grano. Ese término es muy importante, ¿verdad? Cuando ustedes observan una grieta, lo vamos a dejar ahí pendiente para que ustedes la siguiente clase digan, no, ya, ahora sí ya sé análisis de falla, de esa fractografía, sé que es transgranular e intergranular, ¿no? Más lo pueden Wikipedia ahorita, ¿no? Bueno, pero ahorita me dicen más si quieren, si les gusta, si les interesa, ¿no? Bueno, ahí está la idea, ¿no? ¿Qué vamos a poner ahí? Dice ahí relieve con qué? Con microporosidad. Esto se observa en la zona dúctil, ¿no? Eso es lo que se va a observar en la zona dúctil o en la zona final, si es que hay una zona dúctil, ¿no? De deformación dúctil. ¿Y qué se va a observar? Bueno, van a formar estas estructuras tipo cráter, ¿no? Copa cono.
Y normalmente en el interior de estos cráteres va a haber inclusiones, impurezas, imperfecciones, arena, cualquier cantidad de cosas ahí en el interior, ¿no? ¿Sí? Am, ¿Qué otra cosa importante? Ah, en la parte de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, dígame. Atraviesa el grano, ¿ah? Cuando es transgranular, atraviesa, ¿verdad? Esa es la palabra correcta. No es algo trivial. Van en noveno semestre, pero es la primera vez que toman, quiero pensar que es la primera vez que toman análisis de fallas. Entonces, transgranular quiere decir que, ¿qué? Atraviesa el granular, lo corta por la mitad. Mientras que intergranular se va entre los granos, ¿ah? Inter, ¿ah? Como el intersemestral, ¿ah? Entre semestres. ¿No? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Hace, intersemestre, de este no hay intersemestre, ¿no? Afortunadamente no hay intersemestre de esto. Bueno, muy bien. Transgranular entonces atraviesa el borde de grano, intergranular alrededor del grano, o sea, por el borde de grano, ¿no? Y dice ahí el estriamiento se parece mucho a las marcas de playa, ¿no? Pero las marcas de playa es macro, este es que micro, ¿no? Microscópico. Y las famosas llamadas estriamientos son evidencia de propagación por fatiga de forma que, otra vez, transgranular. O sea, estos serían como va cortando la estructura cristalina, ¿no? Imagínense los átomos ordenados, bien formaditos, y paso a través del grano y corto la estructura cristalina, se forma este tipo de cosas, ¿no? Este patrón que estarían viendo en el microscopio, normalmente en el electrónico, ¿no? A grandes aumentos, no sé cuántos aumentos, por 2000 ahí dice, ¿no? Bueno, otra de las cosas que van a ver por ahí en la zona de propagación es cuando una grieta se propaga rápidamente, forma estas cosas que se llaman las marcas de ¿qué? De río, ¿no? Que es prácticamente similar a lo que son las de chefrón, ¿no? Chefrón, pero bueno, se forman en forma de río, van creciendo, ¿no? Alrededor. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más por ahí? Cosas importantes, cuando ustedes lo llevan a análisis, perdón, al microscopio electrónico, en algunas ocasiones va a ser importante hacer un análisis químico con alguna de las técnicas que tenga disponible el microscopio electrónico. No sé si aquí hay disponibilidad. ¿Para qué sirve el análisis químico? A diferencia de llevarlo con el profe Ciro o allá en el espectrómetro de emisión, que ahí analizan la pieza, ¿no? Composición global de la pieza, o sea, literalmente es un análisis químico macro, ¿no? ¿Cuáles son sus macro componentes? Mientras que en el microscopio electrónico, si ustedes tienen duda o presencia de alguna impureza que esté todo el tiempo en el material, que la vean todo el tiempo y quieren saber qué es, ¿no? ¿Cuál fue el culpable del asunto? Entonces le hacen análisis químico puntual, ¿no? Dentro del microscopio electrónico, ahí les dice, hey, óxido de hierro, ¿no? Hey, es arena, ¿no? Tiene silicio, ¿no? O tiene azufre, ¿no? Tiene ahí nódulos de azufre, de yo qué sé, grafito, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la evidencia clara que estarían buscando si hacen análisis químico en el microscopio electrónico. Y creo que hasta ahí se va a quedar. No sé si haya dudas, preguntas sobre la clase. En general nos vamos a estar viendo aquí, ¿no? La siguiente clase, yo voy a suponer que todavía no traen sus piezas problema, ¿no? Voy a suponer. De todas maneras, es muy importante que las vayan consiguiendo. Porque si la próxima clase me viene y me dicen, ah, pues esta no, si sirve o no sirve, ya las vemos, le decimos, sí, esta está muy buena, esta no, como la que trajo, está muy buena y listo, pues ya tienen su pieza problema. Y si no, pues todavía tienen otra semana para qué, para conseguir sus piezas, ¿no? Voy a buscar en el fin de semana mandarles la relación con quién van a trabajar durante el semestre en los equipos, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí los veo. No sé si quieren que vuelva a poner el código de la clase o ya lo apuntaron. Sí, ponemos el código de la clase. Va el código de la clase. Ah, es el código de la clase. Donde voy a estar subiendo todo el material, ahí le dan una revisada. ¿Va? 57ZQ50, ¿no? ¿Va? Entonces nos vemos la siguiente. Ah, si instalan el programa, ¿sí?